de cada uno. Y en esta mañana, pues para nosotros de verdad que es de gratitud. No conocíamos la iglesia en Bolaños, solamente algunos, no a todos, pero algunos hemos visto en las dos campañas que hemos colaborado con la iglesia de Moral de Calatrava, de Manzanares y de Valdepeñas, cerca de aquí, pues en la zona de Ciudad Real. Así que agradecidos al Señor y al pastor por la invitación en esta mañana y también por haberlos conocido. Ya hace unos cuantos años el niño era pequeñito. Yo no me acuerdo de si los conocimos antes de que naciera el niño. Ya había nacido el niño, ¿no? Era chiquitito, era bien chiquito. Así que gracias al Señor por todo y por cada uno de los hermanos. Algunos recuerdo de verlos ahí en la plaza, en el parque, con motivo de la campaña, pero a otros quizás sea la primera vez. De todas maneras, yo soy muy malo para recordar la fisonomía de las personas. Pues bien, estamos aquí en esta mañana celebrando este aniversario y he escogido un pasaje para esta ocasión que estoy seguro que lo hemos leído. Hasta los niños en la escuela dominical, creo que los oí por ahí, ¿no? Que tienen su... o por ahí atrás. Hasta ellos y nosotros, si hemos estado en el Señor desde pequeños, o por lo menos nuestros padres ya eran creyentes, quizás sea una de las parábolas más conocidas. Ya adelanté algo. Vamos a leer una parábola del Señor, la primera que el Señor enseñó. Y debemos prestar atención porque Él dijo a sus propios discípulos, ¿no entendéis esta parábola? Entonces, ¿cómo vais a entender todas las demás? Por lo tanto, el evangelista Mateo, capítulo 13, nos recoge la primera parábola que el Señor pues usó para enseñar, sobre todo a sus discípulos, a aquellos que le estaban escuchando, que le estaban siguiendo. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, y vamos a leer de momento los versículos 1 hasta el 8. Sí, pues mira, lo tienen ahí atrás, en la pantalla, aquí también. Gracias. Pues bien, lo leemos y dice: aquel día salió Jesús desde la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, te alabamos y te damos las gracias en esta mañana por este tiempo y esta oportunidad de alabarte, de adorarte juntamente, Señor, con tu pueblo aquí en Bolaños. Queremos rogarte ahora tu bendición sobre tu pueblo, tu bendición sobre tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos asista y nos prepare, Señor, para recibir tu palabra. Y como acabamos de leer, Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. Afina tú nuestros oídos, nuestro corazón, para que estemos atentos, Señor, a lo que tu Hijo Jesucristo un día enseñó a aquel pueblo que estaba sentado, escuchando o de pie, Señor, allí a la orilla de aquella playa. Y nosotros aquí en este lugar, 2000 años después, queremos también seguir escuchando tu voz y aprender y acercarnos a ti. Y sabemos, Señor, que el Maestro por excelencia sigue aún hasta el día de hoy por su Santo Espíritu enseñándonos su palabra. Gracias, Señor, por este privilegio y esta oportunidad. Bendícenos ahora y bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, se pueden sentar.
en primer lugar, aunque ya dije algunas cosas, pero no todas las que quería decir. Mi nombre es Sergio. Como él dice, pues no me gusta mucho que me llamen pastor, pero bueno, es parte del ministerio que tenemos, pastorear a la iglesia del Señor. Pues mi nombre es Sergio, mi esposa se llama Chani y nuestra hija, la más pequeña, no porque sea pequeña, sino porque es la última que vino a la familia, así que ya tiene 17 años y también ha querido acompañarnos en esta mañana. Gracias por esta oportunidad, decíamos, y sí, la iglesia allí en Santa Cruz de Mudela ya cumple el próximo año 100 años, precisamente creo por el mes de septiembre, no sé el día exacto ahora mismo, lo tengo anotado, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero sí que si Dios quiere, para el próximo año celebraremos nuestro 100 aniversario. Aunque ya desde el año 1922 ya se celebraban cultos allí en Santa Cruz de Mudela, en una casa de una señora que escuchó el Evangelio, a la cual misioneros que estaban en Valdepeña la ayudaron. Era una época mala, de mucha pobreza, de pocos médicos, sobre todo en los pueblos, y vinieron unos misioneros allí a Valdepeñas, que todavía existe esa casa, la llamamos la Casa de la Misión Evangélica Española, y está en Valdepeñas, en la calle Cardenal Monesillo, número 15. Así que también es un centro de retiro, de campamentos. Si algún día quieren ir por allí, pues allí tienen para reunirse. No sé si alguno lo habrá visitado. Sí, por ahí oí decir que sí. Pues los que lo conocen, pues ya saben que allí tiene una capacidad para unas 45, 50 personas. Y pues tiene comedor, tiene salas de conferencias. Y no estoy haciendo propaganda, sino solamente para ver de aquella finca que se compró en su tiempo para ayudar a la gente del barrio, del pueblo, porque venían enfermeras desde Inglaterra que eran misioneras y había mucha necesidad, y allí pues ofrecían medicinas y atención médica de una forma gratuita, y también pues se les predicaba el Evangelio. Pues esta señora ahí en Santa Cruz pues estaba enferma y en alguna manera pues contactó con estos misioneros y allí la ayudaron y los invitó a ir a Santa Cruz a seguir predicando, que les predicara el Evangelio, porque ella quería conocer más. Y así fue, que poquito a poco empezaron a compartir el Evangelio y llegó a ser un grupo bastante numeroso en aquellos tiempos tan difíciles, de tal manera que hasta el día de hoy, por la gracia del Señor, la iglesia ha perdurado. El pueblo ha bajado en población de cerca de 10, 12 mil habitantes, no sé exactamente, pues hoy día tiene 3.850 a día de hoy más o menos. Así que ha bajado mucho en población porque bajaron también el trabajo, las industrias que allí había una estación muy importante de la Renfe y un cambiador de la maquinaria, pues había mucha gente trabajando allí y muchos de ellos eran creyentes, y que trabajaban pues para la Renfe, para el ferrocarril o el tren en aquella época. Y ya allí por el año 1950, en la década de los 50, 60, pues cerraron precisamente esa estación, todavía está, pero ya no hay gente trabajando, ya no tiene ese movimiento, la trasladaron al Alcázar de San Juan y allí también algunos creyentes que tuvieron que trasladarse por causa del trabajo, pues allí pues empezaron a hacer reuniones primeramente en sus casas y después pues hay una iglesia hoy día en la casa de San Juan y pues allí está pastoreándolo pues un hermano que se llama José Moreno hasta el día de hoy. Pues la iglesia allí en Santa Cruz pues ha tenido sus altibajos, sus dificultades, sus problemas, su tristeza. En un año, en esa época se le marcharon 13 familias. Así que duro, para la iglesia fue un momento fuerte, difícil, de una transición de una congregación de casi 70, se reunían como 80, 90 personas, pero ya de la iglesia, miembros bautizados serían alrededor de 65, 70. Los números pues varían porque los mayores tampoco se acuerdan bien. Pero sí que tenían una escuela dominical de 40 niños, para que se hagan una idea, en un pueblo tan pequeñito y el local que yo creo que
de aquí para allá y sobra sitio. Es mucho más pequeño que esto hasta el día de hoy. Pero gracias al Señor, hasta ahí la iglesia ha perdurado, porque el mismo Señor dijo que las puertas del mismo Hades no prevalecerían contra ella. Así que es responsabilidad nuestra luchar y comprometernos con la iglesia local que el Señor ha permitido que estemos. Porque la iglesia es una familia en la cual tenemos que velar los unos por los otros. Y yo les animo a que lo hagan, porque donde te ha puesto el Señor, te ha puesto como una luz, no solamente para ti misma, para que te alumbres a ti, sino la luz está puesta, dice el Señor Jesucristo en una de sus parábolas, se pone en alto para que alumbre a quienes, a todos los que están en la casa, no solamente en este local, sino en este pueblo. No se enciende una luz y se esconde debajo de un almud, sino dice que se pone en alto para que alumbre a todos. Y el Señor dijo de cada uno de nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Él es en primer lugar la luz. Yo soy la luz de este mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero también dijo de la iglesia, de los creyentes: vosotros sois la luz de este mundo. Por lo tanto, somos luces que el Señor ha encendido. No éramos luz, éramos tinieblas como el resto de la humanidad, pero Dios ha puesto la luz de su presencia, de su gracia, de su salvación en cada uno de nosotros, y como iglesia pues somos luminares en este mundo. Así que el Señor les bendiga. Y me acuerdo de aquellas palabras del mismo Señor a una de las iglesias de Apocalipsis. Dice: aunque tienes poca fuerza, te has mantenido fiel. Y a veces no es la cantidad, sino la fidelidad de cada uno de nosotros como miembros de nuestra iglesia, de la iglesia en la que estamos, en la que el Señor ha permitido que estemos, y ojalá que no sea solamente de oyentes, sino participando de la vida común de la iglesia. Bueno, y ahora entramos en el tema. ¿Qué tiene que ver la parábola del sembrador con la iglesia? Para un aniversario, pues yo no lo sé, ya lo verán, si tiene algo que ver o no. Porque el Señor, cuando enseña esta parábola, estaba enseñando a un pueblo que conocía la palabra de Dios. El pueblo de Israel conocía el Antiguo Testamento. Se les enseñaba cada sábado en las sinagogas. Y era gente que estaba escuchando allí. Dice que el Señor no tenía un púlpito como tengo yo ahora. Se sentó en una barca a la orilla de aquel lago, que muchos llaman mar por lo grande que era. Pero se sentó allí en la orilla, y una barca que seguramente sería de Pedro o de Juan o de alguno de los marineros que eran discípulos del Señor, Pedro, Jacobo y Juan, y estos dos que eran hijos de Zebedeo. Y seguramente el Señor les pidió pues la barca a ellos, se sienta. El Señor muchas veces predicaba sentado, era la costumbre de aquella época que los maestros se sentaban para enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque no era solamente un discurso como estaban acostumbrados a oír en muchas ocasiones, sino que el Señor quería enseñarles. Y hasta los discípulos se extrañan, que le preguntan: Señor, ¿por qué les hablas con parábolas? Porque claro, ¿qué quiere decir esto de la palabra del sembrador? ¿A quién está hablando el Señor? ¿Qué es lo que quiere transmitirles a aquella gente que ya le había escuchado en varias ocasiones? Seguramente esto sería pues casi al principio del ministerio de Jesús. Pero ya le había hablado en varias ocasiones, le seguían, habían visto sus milagros, le estaban siguiendo, y se juntó, dice el versículo 2, que mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y yo me pregunto muchas veces: vaya voz que tenía que tener el Señor, que yo me quito el micro aquí, seguro que el que está atrás no me escuche, porque mi voz no es tan fuerte gracias a estos aparatos. Pero allí en la orilla de la playa, yo he estado en la playa, somos de las Islas Canarias, no lo dije antes, a 2.000 kilómetros de aquí, yo pienso que todos más o menos saben dónde está, ¿no? Pues está allí cerquita, justo a 100 kilómetros de África, del Sáhara,
nos separa el mar, pues de la isla Fuerteventura, de donde es mi mujer, pues está solamente a 100 kilómetros de África, del Sáhara. Por lo tanto, también hemos venido hasta este lugar. Nacimos allá. Bueno, Jenny nació en Gijón, en Oviedo, pero nosotros, mi mujer nació en Fuerteventura y yo en Gran Canaria. Y por la gracia del Señor, por voluntad del Señor, pues la historia es un poquito larga. Hemos regalado allí en Santa Cruz de Mudera hace ya pues 13 años, ¿no? 13 años que llevamos allí. Era Jennifer pequeñita, con 4 años cuando comenzó a ir en el colegio. Pero sea de donde seamos, pertenecemos a un pueblo. Y es el pueblo de Dios. Y el Señor habla a su pueblo, a sus discípulos, sobre todo es a quienes, después lo veremos, les explica la parábola. Porque Él quiere que entendamos. Es lo que dice al final de la parábola. El que tiene oídos para oír, oiga, porque a veces no tenemos los oídos para oír, para prestar atención. Escuchamos, pero no nos enteramos de nada. Escuchamos, pero nuestra mente está en nuestro lugar. Y escuchamos y no aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Y quisiera en esta mañana como iglesia que podamos hacer esto. Porque el Señor en varias ocasiones le dice a sus discípulos, mirad bien cómo oís. Abrid vuestros oídos, porque lo que va a decir es importante, porque son cuestiones de vida o muerte. Trata de la vida eterna, trata de la salvación, trata de la relación del hombre con Dios y de nosotros como iglesia, de nuestra relación con el Señor de la iglesia, con el que es cabeza de la iglesia. Y tenemos que aprender, pues, precisamente a escuchar. Nosotros hemos escuchado, sí, pero oí una vez decir a un siervo de Dios que una de las cosas que más le costaba a él era escuchar. Cuando se predicaba la palabra, no distraerse. Y es verdad que nos cuesta mucho. ¿Por qué? La parábola del sembrador, si esa ya la sé desde que era pequeñito, pues mi mujer, pues cuando habla de esto a los niños en la escuela dominical, les prepara una cajita ahí con diferentes clases de terrenos. Un terreno donde hay un camino, pues después le pone al lado pues unas malas hierbas, le pone piedras para que los niños puedan ver de una forma visual, ejemplificar la parábola del sembrador. Y después le planta ahí pues unas semillas y ya el domingo siguiente ya aquello está todo florecido, donde estaban las piedras pues hay unas que se han secado y donde estaba el camino pues ahí no crece nada. ¿Y qué vamos a aprender de esta parábola? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues tiene mucho que ver, si prestamos atención, porque a veces usamos esta parábola para decir o predicar el evangelio. O sea, predicarle la palabra de Dios, el evangelio a aquellos que no conocen. Pero ¿sabe que Pablo les predicaba el evangelio a la iglesia de Roma? ¿Qué dice Pablo en su carta a los romanos? Al empezar la carta, me ha sido necesario, habla a los hermanos, a los que están en Roma, que no los conoce, dice, pero me ha sido necesario predicaros, predicarles el evangelio a vosotros que estáis en Roma. Por lo tanto, que se nos quite de la cabeza que la predicación del evangelio es para aquellos que no conocen el evangelio. La predicación del evangelio es para nosotros hasta el día de hoy, porque necesitamos escuchar, necesitamos aprender. Mirad bien cómo oís. El que tenga oídos para oír, oiga. Y aquí está hablando a sus discípulos y sus discípulos no se enteran de lo que quiere decir el Señor en esta parábola. Y se extrañan, Señor, ¿por qué no le dices las cosas claras? ¿Por qué les hablas por parábolas? Y el Señor, ahora lo veremos, le explica por qué les habla por parábolas. Y vamos al versículo 18, yo no sé si se puede poner en la pantalla,
Sí, creo que sí, ¿no? El versículo 18 hasta el 23, porque ya hemos escuchado la parábola del sembrador, los diferentes tipos donde cayó la semilla, los diferentes tipos de terrenos. Pero ahora, en el versículo 18, no lo voy a leer todo, voy a ir leyendo a medida que vamos meditando en este pasaje, porque es importante para nosotros. Y empieza el Señor a sus discípulos después de que le dicen: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? El Señor les explica por qué les habla por parábolas. Ahora lo veremos también. Pero dice el versículo 18: Oíd pues vosotros. ¿A quiénes se dirige ahora? A sus discípulos, al grupo pequeño. Ya las multitudes pues ya no están. Pero ¿por qué se dirige a ellos? Porque ellos han preguntado: Señor, ¿qué quiere decir esta parábola? ¿Por qué les hablan? No entendemos. Ni entendemos nosotros, ni ellos entienden. Y el Señor le dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Si la lees, sería bueno que cuando estudiemos, pues miremos dónde aparece esta parábola en los diferentes pasajes, no solamente este, sino cualquier pasaje de las Escrituras. Si leemos allí en Marcos 4:41, yo lo cito, el Señor dice, cuando empieza a explicar esta parábola, dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Por lo tanto, ya nos dice cuál es la semilla y quién es el sembrador. El sembrador es el que predica, el que enseña, el que habla de la palabra de Dios. En ese momento era Jesús. Pero también cada uno de nosotros, cuando predicamos, cuando hablamos de la palabra del Señor a otros, pues estamos siendo ese sembrador. Por lo tanto, no es una siembra que se hace y ya está. Lo que quiero recalcar es que cada vez que escuchamos la palabra del Señor, esa palabra de Dios está siendo sembrada en nuestros corazones. Por lo tanto, no es una vez en la vida. Yo ya escuché, ya yo recibí al Señor. No, pero eso fue. Y eso quizás te llevó al Señor y te llevó a un nuevo nacimiento y a un encuentro con Jesús para poder ser salvo, creer y confiar en su gracia y en su salvación y entender lo que significó su muerte en la cruz para cada uno de nosotros. Pero ya está. Ya no necesitamos seguir escuchando de la palabra de Dios. Ya lo sabemos todo. A veces como iglesia, imagínate, una iglesia con 8 años, pues un niño cuando ya llega a los 8, 10, 12 años, parece que lo sabe todo, ¿no? Pues imagínate una iglesia con 100 años. ¿Qué me vas a contar? Si llevo ya, y sobre todo los mayores, no lo digo que lo digan, pero podemos llegar a pensar así. Esa parábola, las veces que la habré leído, las veces que la escuché en la escuela dominical, sí, pero ¿le hemos prestado atención? Ahí está la diferencia. Por eso Jesús dice: mirad bien cómo oís. El que tenga oídos para oír, oiga. Y fíjense que se lo dice a cada una de las iglesias en Apocalipsis. Le dice exactamente lo mismo. Al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces el Señor no le dice que eran tardos para oír? Y en el Nuevo Testamento también aparece el apóstol diciendo: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pero no es que nos quedemos sordos físicamente, sino a lo mejor sordos espiritualmente, que pensamos que ya lo sabemos y a lo mejor no nos hemos enterado del mensaje que no el que escuchamos, yo no dudo de eso, pero sí de lo que escuchamos cada domingo o cada reunión o cada vez que abrimos la palabra del Señor, que nos debe hablar a nuestras vidas. Por eso Jesús dice aquí en Marcos 4:14, el que siembra, el sembrador es el que siembra la palabra. Y empieza explicándole, dice: cuando alguno oye, ahí empieza ya Jesús a explicar. Primero nos dice quién es el sembrador, el que siembra, el que predica la palabra. Y ahora se refiere a alguno. Por lo tanto, no está hablando de terrenos, de agricultura, está hablando de personas. Cuando alguno oye la palabra, ¿y qué pasa? Y no la entiende. Esos son los de junto al camino, ¿recuerda? Dice: cuando alguno oye la palabra y no la entiende.
¿Qué le pasó al resto del pueblo? ¿Quién le preguntó al Señor y le dijo, Señor, no entiendo? La gente se marchó y se conformó con escuchar aquella parábola. Y aunque no entendieron, se fueron. ¿Quiénes preguntaron? Sus discípulos. Y quizás a manera de reproche, Señor, ¿por qué les habla por parábolas? Si es que vosotros tampoco os enteráis, venga aquí que te voy a explicar. Y empieza diciendo, pues precisamente el sembrador es el que predica la palabra. ¿Por qué? Porque preguntaron, se interesaron, vinieron con un corazón preparado, es el maestro. Los otros escucharon, pero no sabemos por qué no preguntaron. Y el Señor, pues en primer lugar dice, cuando los propios discípulos le preguntan, ¿por qué les habla por parábola? Él dice, mira, ya lo dijo Isaías. ¿Cómo está el corazón de las personas que escuchan? Y dice él, de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. La razón, porque aparece allí, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y hoy día hay una enfermedad precisamente que habla de esa gordura del corazón. Y no deja que el corazón funcione. Y tiene que tener esa persona que tiene el corazón engrosado. La palabra que usa aquí es una palabra un poquito rara, pacuda, en el griego. Y al buscarla en el diccionario te dice un corazón grueso, un corazón que se engorda, un corazón que ya no palpita como debe, porque sus paredes se van volviendo gruesas y después se van también endureciendo. En otras palabras, en otro lugar, pues el mismo Señor Jesucristo y Pablo usa la palabra parecida a esta, pero dice un corazón esclerótico. No sé si la habrán escuchado más, ¿no? En griego también se dice igual. Pues un corazón esclerótico, un corazón en el cual las arterias que acuden al corazón se endurecen, se estrechan, por causa del colesterol, por diferentes causas, pero no son capaces de hacer que esa sangre que el corazón bombea pase con libertad y afecta pues a la salud de las personas. Pues dice el Señor que les está hablando por parábola porque hay un pueblo que tiene delante que tiene un corazón duro. Se ha engordado, como dice Jesús el Señor en el Antiguo Testamento. Jerusún, Jerusún, ¿te engordé? ¿Y qué pasó? Dice el profeta, y me diste coces. Patadas, como los animales. Y eso habla el Señor de su pueblo que tenía que escucharle y prestarle atención. Y aquí habla de un corazón engordado, un corazón grueso, un corazón endurecido. Y por eso dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen ¿cómo? Pesadamente. O sea, no les interesa, no ponen mucho interés. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos escuchando nosotros en esta mañana? Porque está diciendo la parábola del Señor y está explicándola. Dice, oyen pesadamente y han acto voluntario, han cerrado los ojos. No quieren ver, no quieren escuchar. Se conforman con lo que tienen. Y el pueblo de Dios no se tiene que conformar, tiene que ir avanzando. El apóstol dice, antes bien, se lo dice a la iglesia, se lo dice a creyentes, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tenéis fe, pues añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, y va haciendo el apóstol una lista, que no nos tenemos que conformar, ya yo me sé la parábola del sembrador, no, ¿qué me quiere decir a mí? Aquí y ahora, porque la palabra del Señor es viva, no está muerta, es eficaz. Por lo tanto, si no me dice nada, no es que la palabra del Señor haya perdido su fuerza, es que tengo un corazón endurecido, un corazón esclerótico, un corazón que se ha engordado, conformándonos con ir a comer a McDonald's, no estoy haciendo propaganda, me refiero espiritualmente, conformándonos con comer comidas hechas a la prisa, con quizás ni siquiera eso,
algunos de nosotros. Ni una lectura, ni un devocional personal. Pues aquí vemos como el Señor dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿quién viene? ¿Quién está dispuesto enseguida a hacerte olvidar lo que has escuchado? Cuando la espada dice que penetra hasta partir el alma y discierne, pero cuando hay cosas que no entiendes y te vas de aquí sin preguntar, sin decirle, pastor o hermano, pues explíqueme esto que no termino de entenderlo. Si te vas sin entender, pues eres como los de junto al camino. Enseguida va a venir alguien que no le interesa que escuches ni que prestes atención, porque no quiere, lo del final, que des fruto, que tu vida avance, sino que entretengas la vida. Dice que viene el malo, el diablo, y roba, arrebata de su corazón lo que fue sembrado. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el Señor lo aclara. Ahora, ya lo ha dicho claramente el Señor. Arrebata de su corazón. Por lo tanto, el terreno es tu corazón y el mío. Y presenta 4 clases de terrenos. No, yo ya soy creyente. No, lo que está diciendo el Señor que esto es algo continuo. Cada vez que escuchamos la palabra del Señor podemos tener o un corazón duro como los de junto al camino o como el siguiente que viene ahora. Cada uno de nosotros, cada vez que nos acercamos a escuchar o a leer o a meditar en la palabra del Señor, podemos venir con esa actitud. Por eso el Señor dice, mirad cómo es, el que tiene oídos para oír, oiga. Y lo dice antes de explicar la parábola. Y dice, el que fue sembrado en pedregales, el otro tipo de terreno o tipo de corazón, en el cual cada uno de nosotros, dice el apóstol, antes de tomar la mesa del Señor, examínese cada uno a sí mismo. ¿Qué terreno tengo yo en esta mañana? ¿Cómo está mi corazón? ¿He venido dispuesto a escuchar la palabra del Señor o soy indiferente como los de junto al camino? Ni siquiera pregunto, aunque no me he enterado de nada. O puedo ser como el siguiente terreno o el siguiente corazón. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye. A mí me llama la atención porque todos oyen. Fíjate en cada versículo, yo lo tengo aquí redondeado. Este es el que oye. Pero el primero oyó, no entendió, ni se interesó, ni siquiera preguntó. Se fue como entró o peor de como entró. Como entró me refiero yo porque estamos en un local, ¿no? El Señor estaba allí en la playa. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Amén, hermano, aleluya. Gloria a Dios. Pero después, ¿qué? ¿De qué vale? Eso lo hacían en el pueblo de Israel los fariseos. Y el Señor cuánto denunció y cómo los llamó. Por fuera impecables, ¿no? Mira con qué los comparó. Dice, sois como sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Por fuera la verdad muy bonito, intachables. Como los describe Isaías, que me llamó mucho la atención la primera vez que lo leí, hace muchos años. Apártate de mí, que soy más santo que tú. De hecho, ellos no querían juntarse y criticaban a Jesús porque se juntaba con publicanos y pecadores. ¿Y de qué acusaran al Señor? Un hombre borracho, comilón, y que se juntaba con toda clase de gente. Si ese supiera qué clase de mujer era la que lo está tocando, si este fuera profeta. ¿Pero qué busca el Señor? Dice aquí que oyen la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero, los peros en la palabra del Señor, qué contraste marcan, ¿no? Dice, pero no tienen raíz en sí. Son de corta duración. Ese entusiasmo le dura poco. ¿Por qué? Porque es un entusiasmo subjetivo que surge de nosotros y no ha sido movido por el Espíritu del Señor. Porque lo que hace Dios es para siempre.
y nos ayuda a perseverar y a descansar y a confiar en Él. Pero si dependemos de nuestras emociones, claro, ¿a qué hemos venido? A sentirme bien, a poder expresar mi alabanza, mi adoración, a descargar mi ánimo. Algunos dicen, no, es que no voy porque no me siento bien. Es que allí no me siento, pero bueno, ¿a qué vienes? ¿A sentirte bien o a adorar a Dios? ¿A qué venimos? A aprender de Dios, porque sí que necesitamos de Dios para sentirnos bien. Porque Dios va a descubrir lo que hay en nuestro corazón. ¿Recuerdan cuántas veces el Señor o el evangelista dice, porque Jesús conocía lo que había en su corazón? No se dejaba llevar por el amén, el aleluya o lo que decían. No, dice que Jesús conocía, no se fiaba de aquellos que estaban haciéndole la pelota, por así decirlo. Dice, porque Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Y claro, si lees en el Evangelio de Marcos, cuando el Señor habla de los contenidos del corazón del hombre, ahí agárrate, porque no hay nada bueno. No hay nada bueno en el corazón del hombre. Pero a pesar de eso, Cristo murió por nosotros. Era su misión, su tarea. He venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y éramos antes extranjeros, enemigos de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Cristo murió por ti y por mí. Dice aquí que son de corta duración. ¿Por qué? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es que yo no pensaba que seguir al Señor iba a ser tan duro. Yo no pensaba que me iban a criticar, que me iban a llamar el monje o la monja, que me iban a decir esto, que me iban a decir, qué desabrido, ¿se entiende esa palabra? Qué desabrido eres, saborío, como dicen en Andalucía, ahí por aquí en Andaluza, ¿no? Saborío dicen por allí, ¿no? En Sevilla lo dicen así. ¿Por qué? Porque le falta vida. Claro, es que seguir al Señor te impide vivir, disfrutar de la vida. O te señalan y te dicen, mira, Él también se reúne con esa gente. En los pueblos pequeños eso es muy difícil. Porque romper con la tradición, lo que siempre se ha hecho, con la religión que impera, cuesta mucho. Cuesta mucho. Una hermana que ya partió con el Señor, allí en Santa Cruz de Mudela, fue la primera que recibió una carta de excomunión. A nadie más se la dieron, pero a ella la excomulgaron siendo jovencita, para meterle miedo, para que nadie le diese trabajo. Y en aquella época no había otra cosa. Como no entraras por el aro, o seguías al Señor y eras fiel, o te vendías, renunciabas a tu fe para poder tener que comer. Y ella le dolía mucho en su testimonio. Ella me contó una vez y decía, es que la señora para la cual trabajaba limpiando pues la casa, decía, y da gracias que te doy trabajo, porque en tu condición, y ella dice, ¿qué condición? Claro, era para ellos lo más bajo, el que fuera protestante, pero en su condición siguió fiel al Señor. Aunque a su marido, después, cuando llegó a casarse, tenía una herrería y en un año perdió, no sé si el 70% de los clientes. Claro, la herrería en aquella época, en un tiempo, en un lugar de campo, tenía que arreglar en su yunque, allí con el martillo, las herraduras de los animales, el arado, pues perdió mucho de su trabajo. Después, por la gracia del Señor, le fue dando y recuperando trabajo por otro lado. Pero no eran de corta duración. Eras creyente, digo yo, de verdad. Que a pesar de la aflicción, del sufrimiento, del señalamiento, se mantuvieron fieles. No eran de estos de corta raíz, porque dice que estos de corta raíz, aunque la reciben con gozo, con mucho entusiasmo, cuando pasa un tiempo, vienen problemas, enseguida dice que se apartan, luego tropiezan. El Evangelio, en vez de serle de bendición, le es de tropiezo. Ahora viene otro terreno.
otro corazón. Dice, el que fue sembrado entre espinos, y el Señor es claro, esta persona que dice que ha creído, que ha recibido el Evangelio, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que, otra vez, oye la palabra de Dios, pero, otra vez el pero. ¿Cuántos peros hay en nuestra vida? ¿Cuántas excusas para no seguir con fidelidad al Señor? ¿Cuántos peros, verdad? Y a veces los justificamos y queremos pues decir, hombre, es que ahora lo veremos, cuántas peros ponemos, cuántas excusas aparentemente justas, pero vamos a ponerla delante del Señor. Dice, pero, dice el versículo 22, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se recibió la palabra también con entusiasmo, creció por un tiempo, pero, ¿qué dice el Señor aquí? El afán de este siglo. ¿Cuál es el afán de este siglo? Que nos cautiva. El Señor aquí los enlaza. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Hermano, hermana, es que tengo que trabajar. Es que tengo que hacer esto. Es que si no trabajo no llevo el pan a mi casa. Nadie está diciendo que no trabajes. Porque Pablo dice, el que no quiere trabajar, que no coma. Que tampoco coma. Porque en la Biblia ya desde el principio, desde que caímos en el pecado, dijo que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por lo tanto, no es fácil. Pero el Señor aquí está hablando de prioridades. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Alimentamos nuestro cuerpo pero no alimentamos nuestro corazón? ¿Nos preocupamos porque los niños tengan su ropa, su uniforme, tengan su clase, su colegio, su comida, que nada les falte, su móvil, su esto, su lo otro? ¿Pero no nos preocupamos de alimentarnos espiritualmente? Porque nos dejamos llevar por el afán de este siglo. Mira que empuja, Cuando uno va de pueblo, en Canarias no hay metro, no hay esos trenes masivos, no, son guaguas, le llamamos allá, aquí le llaman autobuses. Y claro, tú te subes y sí, hay gente, pero la primera vez que fui a Madrid, ya porque me llevaron, tuve que hacer el servicio militar en Madrid, y me subí en un metro, ya pude entender, aquí o te cuidas o te empujan. O entras o sales, porque si no lo haces voluntariamente te van a empujar. ¿Por qué? Porque es el afán. Y yo estaba acostumbrado a caminar normal, porque claro, vas sin prisa, llegas pronto, las distancias son cortas. Mira tú en una isla, que es lo que aquí hacemos 200 kilómetros, le damos una vuelta y media a la isla ya, porque son pequeñas. Pero claro, y de repente te veías caminando por la calle, pues corriendo, y dije, ¿qué prisa tengo yo si no tengo nada que hacer? Había salido a dar un paseo, salía del cuartel, pero la gente al verlo caminar te empuja, el afán, la ansiedad. Es que tengo que tener esto, es que si ya no tengo internet, si no tengo móvil, si no tengo la 8K en la televisión y esto y lo otro, parece que me quedo atrás. Pero ¿y el Señor dónde se queda? Es lo que está diciendo el Señor aquí. No dice el Señor que no tengas eso, no tengas lo otro. Pero sí que tienes que tener, como persona, como familia, como iglesia, un orden de prioridades. ¿Por qué? Porque dice que el engaño de las riquezas. Y Jesús lo dijo muy claro, no podéis servir a Dios y a Mamón, el Dios de las riquezas. Que detrás de ese Dios está el diablo. O él mismo es el Dios de la riqueza, porque nos engaña. Con que Dios te ha dicho, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. Como le dijo a Eva al principio, si no trabajas, me parece a mí que no vas a tener nada. Pero deja un tiempo para el Señor. Trabaja, pero busca tiempo para estar con el Señor, para servir en tu iglesia. Que no llegamos aquí a los 8 años, a los 100 años, por las buenas.
sino por la perseverancia, la constancia de hombres y mujeres de fe, que han tenido como prioridad su vida el reino de Dios. La parábola dice, cuando alguno oye la palabra del reino. Pertenecemos a un reino y no es precisamente de este mundo. Aunque estamos en este mundo, el Señor oró por nosotros, guárdalos del mal o del maligno. Y el que fue sembrado en buena tierra, ahí estoy yo, ¿no? Que soy el mejor de todos. ¿Dónde está la buena tierra? Donde cuando miró Dios desde el cielo para ver si había algún entendido, alguien que buscara a Dios, ¿cuántos halló? Dice Isaías y dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos halló que fueran buenos? Dice, no halló ni siquiera uno. Solamente Jesús de Nazaret. Porque vino a este mundo y se hizo hombre. Pero no creció aquí a 100 por 1, a 30, él empieza al revés, no dice produce a 100, a 60 y a 30 por 1, porque fuera mejor que los demás. No es por eso. Y no recalca eso, sino que oyó, fíjate cómo aquí lo recalca, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, se refiere a ese corazón, este es el que oye y que le faltó a los demás. Al primero, no entendió, ni siquiera preguntó. Oye y entiende la palabra. ¿Y cuál es el siguiente paso? Lo están leyendo ahí atrás, ¿no? Y da fruto. La evidencia de que es un buen terreno, porque la palabra es la misma. Es la palabra de Dios. Pero la evidencia de que ha caído en buen terreno es porque la persona ha escuchado, ha oído. ¿Qué más? Ha entendido. Pero no se queda ahí. Yo puedo entender, pero de entender a obedecer, se parece, rima, pero no cuaja. Oye, entiende y obedece. Si no hay obediencia, ¿cómo mostramos la fe? Léete Hebreos 11. Por la fe Abraham, ¿qué dice? Después de haber oído, obedeció, como lo sabemos, porque salió de su tierra y de su parentela para ir a una tierra que no sabía dónde estaba. Y el Señor le dijo, ya te lo mostraré en el camino. No, Señor, dime primero, dame la agenda, dame los planes, dame el itinerario. No. En el camino yo te mostraré la tierra a la cual has de ir. Y Abraham salió sin saber a dónde iba, pero no tenía ni idea ni conocía exactamente a Dios. Lo conoció en el camino, fue aprendiendo en el camino. Fíjate en Abraham, el Abraham que salió y el Abraham por último. Le costó, le costó confiar en Dios. De tal manera que se adelantó a los propósitos de Dios y así le va hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la fe lleva implícita la obediencia. Dice, el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce. Mirad que yo os he puesto, dice el Señor en Juan 15, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, o sea constante. ¿De qué nos vale de que por aquí están las vides, ¿no? De que una vid o una parra nos dé fruto una vez en su vida, dé fruto al inicio, como aquella higuera que el Señor maldijo. Y se preocupa el labrador, Señor, deja que yo voy a cavar alrededor de ella, la voy a mimar, la voy a cuidar, espérate un año más, y si da fruto bien y si no, la cortarás después. ¿Para qué ocupa esa tierra? ¿Cuántos dice el Señor que vendrán en aquel día y le dirán, Señor, si hicimos esto, hicimos lo otro? Y el Señor dirá, no os conozco. Porque pensaba que era buena tierra, pensaba que era así,
pero es oír, creer, obedecer y dar fruto. Y no un frutito, sino fruto con perseverancia. No importa la cantidad, a 100, a 60 o a 30 por uno, pero fruto, que glorifique el nombre del Señor. Mirad que os he llamado, os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Cómo es el fruto? ¿Qué fruto he dado yo en estos 8 años? Yo no sé si todo lleva 8 años, pero ¿qué fruto he dado yo aquí en este lugar, en este local, en esta iglesia para mi hermano? Porque el fruto, muchas veces a mí se me quedó eso de pequeño, ¿no? Un manzano no da manzanas y se las come a sí mismo. El manzano se come la manzana, el fruto es para otros. Por lo tanto, nosotros hemos comido del fruto de la aflicción del alma de Cristo. Si no coméis y bebéis mi sangre, dice, Él lo hizo en beneficio nuestro. Por lo tanto, el creyente también, el fruto no es para nosotros sentirnos mejor. Mira cómo el Señor me bendice. Ya tengo casa, ya tengo coche, ya tengo esto, ya tengo lo otro. El Señor está bendiciendo. ¿Y qué pasa? ¿Que no bendice a los creyentes que están muriéndose de hambre en África? ¿Ellos tienen menos fe que tú y que yo? La bendición no se mide, dice, por la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿En qué consiste entonces? En hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad de Dios es que realmente donde estamos, donde el Señor nos ha puesto, que no nos conformemos, que le demos la lata a los líderes de la iglesia, al pastor de la iglesia, que le demos la lata a Dios diciéndole, Señor, enséñame más y más. Una cosa he demandado, dice el profeta David en el Salmo 27, una cosa he demandado yo a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para que el Señor me bendiga. ¿Sí? David tenía muchas cosas, tenía muchos errores y muchos fracasos en su vida, pero quería estar, dice, para contemplar la hermosura de tu santidad, para conocer a Dios, para acercarnos más a Él. 8 años como iglesia. ¿Conocemos más a Dios? ¿Nos hemos ayudado unos a otros para que conozcas tú y yo, preocupándonos mutuamente para conocer más a Dios? Pues ese es el propósito de la iglesia, que crezcamos, que avancemos, que demos fruto. ¿Por qué? Juan explica aquellas palabras del Señor justo antes de su muerte. La preocupación de Jesús por aquellos que tenía allí, por los suyos, que os améis unos a otros. Y dice algo, y con esto termino. En esto conocerán todos, los de adentro y los de afuera, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, preocúpate por tu hermano. Preocúpate por crecer, por avanzar, por apoyar, por hacer que tu iglesia crezca, por compartir el evangelio con otros. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Estamos en un pueblo duro de corazón también, sumido en la idolatría, en su religiosidad, pero también tienen que recibir la palabra del Señor, porque si no, serán como tú y yo antes de conocer a Cristo. Seguirán perdidos, seguirán sin Dios y sin esperanza, aunque piensan que son de Dios. Piensan que tienen la salvación, porque han seguido o siguen una tradición. No tenemos que seguir la tradición, sino seguir la palabra de Dios, que es actual, que te está hablando a ti y me está hablando a mí también en esta mañana. Pues que el Señor les bendiga, que el próximo año puedan celebrar el 9º año y si Dios quiere, pues que el Señor aumente a su pueblo aquí, que el Señor nos ayude y les ayude a alcanzar al vecino de al lado, al que vive arriba, porque he visto que es un edificio, o el que vive
en la otra punta del pueblo. Que el Señor nos ayude, que sigamos creciendo, confiando, avanzando, ayudando y colaborando, preocupándonos los unos por los otros, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pues muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí.